Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Este quizás es el episodio más filosófico, más reflexivo que hemos hecho hasta el momento y traigo un invitado que probablemente no conozcáis porque no es una cara conocida, de hecho no vas a poder ver su cara directamente por temas de privacidad, pero sí sabrás su nombre, es Abel Ramos. Y Abel tiene un perfil Bitcoiner, por supuesto, pero más allá de ello, conoce muy bien temas económicos, temas de dinero, monetarios y también conceptos, pues como decía, filosóficos, reflexivos, más centrados en la existencia, ¿no? En lo existencial, en por qué hacemos lo que hacemos, qué motivo tenemos para movernos a través de incentivos. Y todo esto está relacionado con el concepto del tiempo. Abel une todo el núcleo. Abel une todos estos conceptos, el concepto del tiempo, el concepto del dinero, el concepto de Bitcoin, el concepto de la tecnología. También veréis que tiene una perspectiva distinta a cómo se suele entender el concepto de tecnología, de innovación, ¿no? Y lo engloba en un libro que está escribiendo, que aún no ha salido a la luz, pero que lleva cociendo desde hace años. Y gracias a Blue Moon, una amiga en común, que también tenéis por aquí el episodio que grabé con ella, pues me recomendó que tenía que hablar con Abel y pues aquí está Abel para hablar de cómo se une el concepto del tiempo, el concepto de la tecnología y el concepto de Bitcoin. Muy buenas, Abel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Bitcoinismo. Gracias, Adrián. Muy buenas para vos también. ¿Estás preparado para lo que viene? Por fin vas a poder hablar de tu tema, de esto que llevas preparando tantos años y que espero que lo tengamos en primicia, ¿no? En Bitcoinismo y que puedas hablar sobre ello por fin. ¿Cómo te sientes con esto? La verdad que un poco nervioso, pero bueno, vamos a tratar de darlo todo. Han sido como 5 años, 5 o 6 años con digamos, esta caída de la madriguera que me ha llevado a encontrar algunos conceptos de valor y que me ha ido quemando por dentro compartirlos, así que te agradezco la oportunidad y me alegra que sea con vos esta primicia, digamos. Ojalá pueda aportar mucho valor a la comunidad y al mundo en general. Qué bueno. Pues como bien sabes, tuve una grabación en un podcast anterior con Blue Moon y me habló muy bien de ti. De hecho, me creó mucha curiosidad porque me dijo que tenías una percepción única sobre el dinero y también sobre el tiempo, que veremos la relación entre esto, y que justo estabas escribiendo un libro también al respecto. Y yo soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con lo monetario, con lo económico, con el dinero. Y también, obviamente, con esa percepción del tiempo y que está muy relacionado con lo económico. Y claro, pues no pude resistirme a preguntarle y nos presentó y a partir de ahí pues hemos estado hablando y preparando todo esto para poder presentarlo. Sí, ella me estuvo ayudando un tiempo con la escritura porque yo no soy escritor. Y en realidad yo siempre quise dar este tema como un podcast o una conferencia, pero es tan amplio y yo, al no tener experiencia, necesito de alguien que me pregunte realmente. Entonces era difícil hacerme las preguntas a mí mismo y ella tenía una perspectiva muy espiritual y muy profunda en general de todas las cosas, entonces le pregunté si me podía ayudar y realmente se prestó 100% para la ayuda. La verdad que vos has escrito libros y el proceso creativo es complejo, más cuando uno tiene experiencia, más cuando uno es primerizo. Entonces, pero a la vez uno siente que tiene que compartir algo y ese impulso te empuja a no dejarlo, pero a la vez
es complejo, entonces muy agradecido a ella y en algún momento tuve que parar porque el proceso creativo va mutando a medida que el libro va avanzando y bueno, ojalá podamos terminarlo. En general está bastante concluido, pero falta lo más complicado que es dejarlo todo ordenado y que penetre. El mensaje por ahí se tiene que compartir de una sola vez y tiene que ser impactante al menos de primera instancia. Después se puede expandir, ¿no es cierto? Pues vamos a ir avanzando poco a poco, pero antes de meternos en tema, habrá personas que estén viendo esto en vídeo y que no te puedan ver la cara, Abel, pero en cambio sí pueden ver tu nombre y tus apellidos. Entonces, para quien no te conozca, quién es Abel y por qué pues, decides no mostrar tu rostro y todo esto, para que lo entiendan, básicamente. Para que lo... Sí, en realidad un poco, o sea, empiezo por el final, o sea, no mostrarlo tiene que ver con apoyar, digamos, la campaña de recuperar la privacidad, porque, bueno, yo fui víctima de algunos hackeos y algunos phishing y no se siente bien y ahí uno descubre que el mundo uno está muy expuesto, entonces sería para apoyar la causa, más allá de Bitcoin, que como que representa en muchos aspectos este concepto, pero creo que es algo que es mucho más profundo que lo que Bitcoin por ahí nos lleva a aprender de respetar la privacidad. En algún momento obviamente me mostraré, pero en principio la idea es compartir los contenidos, ¿no es cierto?, de esta idea. Y después respecto a quién soy, bueno, soy Abel. Soy digamos, un argentino que quiere mucho a su país y que, bueno, este país te enseña muchas cosas y por lo cual me ha tocado trabajar de todo, también por un deseo interno de descubrir y responder siempre nuevas preguntas que uno se va haciendo. Así que mi experiencia es como de vida, es como muy profunda y muy ligada a la espiritualidad, porque siempre cuando uno tiene muchos porqués, siempre se pregunta cuál es el sentido de la vida, por qué uno está acá, y eso me ha ido llevando a construir un poco mi persona en ese vínculo entre lo físico y lo material y lo espiritual también. Así que un poco soy una persona común, pero que muy curiosa y que no acepta, digamos, no tener respuesta cuando se pregunta algo. Pues este podcast, este episodio va a ser muy reflexivo y vamos a ir fluyendo. Yo tengo algunos temas, algunas preguntas, algunas anotaciones para poder hacerte, pero vamos a fluir igualmente y probablemente en todo lo que me vayas contando o nos vayas contando a todos los oyentes, pues yo te voy a ir preguntando, puede que te corte en algún momento, puede que te diga, oye, vamos a parar en este punto y demás, pero principalmente el tema, y tú me corriges si me equivoco, es, además de la existencia del ser humano, ¿no? y del porqué de las cosas y del para qué de las cosas, tú me corriges, pero sobre todo a mí me gustaría poder profundizar en la relación que hay entre Bitcoin y el tiempo. Entonces, no sé exactamente cómo quieres enfocarlo, por dónde quieres empezar, pero me gusta mucho que empecemos por el concepto del tiempo y luego lo vayamos subiendo a Bitcoin. Y en esa percepción del tiempo, que cuando hablé contigo la primera vez, también en una videollamada, es un concepto que a mí me atrapó desde que era adolescente, la diferencia que hacían los griegos de los dos tiempos, digamos, según sus dioses, Cronos y Kairos, ¿no? Y me gustaría que empezáramos a contar esta diferencia y que tú fueras profundizando en ello. Bien, bueno, digamos, por ahí, digamos, el disparador de todo este proceso, lo voy a decir ahora y después lo vamos a integrar con el tiempo, pero el disparador de este proceso fue, yo empecé, perdón que empiece hablando de cómo llegué a Bitcoin, porque eso me lleva a conectar con el tiempo.
Yo llegué a Bitcoin en 2012. Un amigo me dijo que había una moneda digital que se minaba. Yo tenía una empresa de informática en ese momento, tenía acceso al hardware, jugaba también algo online, entonces ahí nomás en un par de horas monté un minero con lo que tenía a mano y a los 3, 4 días ya había adquirido varias placas de gráficas, ¿viste? Para minar. En esa época todavía se podía minar con GPU y minaba más o menos un Bitcoin cada 15 días. Después la dificultad se disparó y ya estábamos en uno al mes y a los 2 meses ya casi era imposible minar con GPU. Y bueno, sentí una intuición, o sea, cuando mi amigo me contó de Bitcoin, yo sentí una conexión muy profunda que no podía explicar. O sea, es como que algo te conectaba y tu mente sentía algo familiar, un magnetismo, que le digo yo, una intuición. Bueno, nadie tiene Bitcoin de esa época, es muy raro el que en ese momento haya entendido, yo no lo entendí. O sea, sentí esa conexión, pero no entendí bien qué estaba haciendo. Los primeros que miné los vendí para saber si eso realmente se podía cambiar por dinero, para pagar la luz también. Y así dejé todo, ¿no es cierto? Me estafaron, típico de poner los Bitcoin en alguna página, porque uno realmente, hay que ser sincero, uno no entiende esto de entrada. O sea, uno puede entender, pero no comprende en profundidad, pero hay una intuición. Entonces, en 2014 volví en una situación similar, en 2016, y así nunca, digamos, pude mantenerme dentro del ecosistema, porque acá el que está dentro entiende que después de un tiempo comprende, y de eso explota la cabeza y uno ya no puede alejarse. Entonces, en 2019 dije, medio a lo burro, dije, así voy a entrar y no me voy a salir hasta que no comprenda. Porque digo, yo siento esta conexión, siento este magnetismo y no lo puedo explicar. Y algo hay detrás de esto. Entonces, bueno, yo siempre hice un camino de búsqueda espiritual de diferentes filosofías hasta que pude construir una propia, producto también de todo lo que fui experimentando. Y uno siempre llega en algún momento digamos, a descubrir esa profundidad dentro de uno, ese ser, digamos, esa espiritualidad. Entonces, yo tuve varios despertares espirituales, donde por falta, digamos, de mantenimiento, si se quiere, uno va perdiendo esos momentos de despertar y esa conexión, digamos, con el universo y con el todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí en 2019 empezó como mi tercer proceso de despertar espiritual y también a su vez esta, digamos, obstinación en entender que era Bitcoin. Entonces, iban los caminos en paralelo, ¿no es cierto? Yo digamos, ya había empezado a plantearme cuál era el sentido de la vida, porque, bueno, es un planteo que en general todos nos hacemos en algún momento. Y en 2019 pedí una señal, ¿no es cierto?, al universo, a lo que cada uno quiera llamar, digamos, de esa conexión con algo más elevado, ¿no es cierto?, y con su propio interior. Y pedí una señal de que, o sea, perdón si parece esotérico, pero vamos a llegar a algo más profundo para todos. Y pedí una señal de que, digamos, porque había llegado al punto en donde, digamos, no desde una forma depresiva, pero me había aburrido de la vida un poco, porque era todo igual, todo mecánico, trabajar, como compartir, pero siempre con un límite, o todo el mundo con problemas, con vacío, y había llegado el momento donde había descubierto que tenía sentido compartir con los demás, pero a la vez cada uno estaba en sus problemas, yo también. Entonces estaba como aburrido, digo, si la vida es trabajar y solamente sobrevivir un día más, la verdad que va a ser muy repetitivo. Entonces pedí una señal, digo, necesitaría una señal que me diga digamos, cuál es el sentido, que yo pudiera comprender.
Y yo lo consideré como una señal, como a fin de ese año, del 2019, tuve un accidente de tránsito, mi moto, me atropellaron de atrás y yo destruí todo el auto con mi cuerpo, el auto que me atropelló, y no me pasó absolutamente nada. O sea, raspones, dolores. Cuando uno ve el auto y ve yo me desconecté, no, o sea, me acuerdo, pero cerré los ojos y me desperté levantándome del piso. Y automáticamente cuando me levanté del piso, comprendí esta pregunta que me la había hecho muchas veces, pero siempre uno la va comprendiendo de diferentes perspectivas. Y la vida tiene sentido, digamos, porque sí, o sea, porque uno no puede elegir no vivir. Uno, por más que se siente vacío y cansado, es como que es lindo vivir, aunque duela a veces. O sea, es algo que no puede evitar. Y eso está muy ligado con la conexión digamos, del sentido de esto que desde mi perspectiva, digamos, nosotros somos creadores y hemos construido todo este universo físico para experimentarlo en una velocidad mucho más lenta, en la que nos permite, digamos, contemplar y disfrutar y experimentar cada rincón del universo, porque en algún punto somos creadores, ¿no es cierto? Entonces, ahí comprendí que simplemente, digamos, o sea, es lindo vivir aunque duela. A veces es difícil por ahí explicarlo, pero por ahí son momentos que uno está cansado y tiene que soltar, pero de golpe uno como que está seteado de que no puede elegir morir, ¿no? Uno no puede elegir que su vida se termine. Y acá viene un poco la conexión, ¿no es cierto? Todo esto empezó en paralelo con este intento de, digamos, obstinación, es decir, tengo que entender qué magnetismo hay detrás del Bitcoin. Entonces ahí empecé a trabajar un poco en el concepto del tiempo y de la muerte, ¿no es cierto? O sea, uno no elige morir. Y nace y automáticamente uno viene seteado con el propósito de la supervivencia. O sea, uno no puede dejarse morir. Raro caso, digamos, con algún problema psicológico, pero naturalmente, desde el momento en que nacemos, uno no puede elegir morir, ¿no es cierto? Uno no puede elegir terminar el tiempo. Es como una pulsión natural que se insufla en el individuo y pareciera ser el código fuente de esta vida física que vivimos, ¿no es cierto? Que es el tiempo. O sea, automáticamente uno sabe que ese tiempo es finito, es escaso, y encima, más profundo que el concepto de Bitcoin, ni siquiera es que sabemos exactamente cuánto tiempo va a haber. Entonces, ahí empecé como a comprender que el tiempo tenía características físicas que, bueno, casualmente son las mismas que tiene, en parte, que tiene Bitcoin, ¿no es cierto? Y estas características físicas son esenciales porque sin tiempo, digamos, no podemos observar lo que vivimos. Y con tiempo no podemos destruir el tiempo, simplemente luchamos contra el agotamiento de este tiempo, o sea, contra la finitud de este tiempo. Entonces, hay un seteo de base que no podemos evitar. Yo en el libro, a este seteo, después de muchas explicaciones, le llamo, para mí, digamos, esto como es la Matrix, si se quiere, pero una Matrix linda porque la hemos creado nosotros para experimentarla. Y el domo de esa Matrix, o sea, el límite de esa Matrix es el tiempo. O sea, el tiempo construye todo, o sea, desde esta mi perspectiva, ¿no es cierto? Pero creo estar bastante acertado en mi afirmación, donde el tiempo construye todos los incentivos de la sociedad, ¿no es cierto? Y del ser humano. Del comportamiento. Exacto, todo lo que construimos tiene características, o sea, todo lo pasamos por un filtro interno que, digamos, calcula. Claro, es un costo de oportunidad, pero vital. O sea, donde uno no puede ir contra la muerte, o sea, no puede, digamos, no puede decidir morirse o no puede decidir no hacerlo.
Entonces como que empecé a conectar eso y empecé a entender por qué. Sí. Tengo una anotación tuya, de una cita tuya, que dice: todos tenemos un ecosistema interno que regula el tiempo existencial y realiza todos los cálculos en base a los incentivos naturales de nuestras características naturales respecto a la existencia y a la vida. Exacto, ahí hay un pequeño error que seguro que no se escuchó bien, pero es un economista interno. O sea, no ecosistema, sino yo me doy cuenta que todos... Economista interno, he dicho ecosistema. Exacto. Sí, perdona, pues sí, todos tenemos un economista interno. No hay problema porque lo hablamos y tal vez escucho mal. No tengo muy buen internet. Entonces, ahí me doy cuenta, o sea, de que, digamos, todos tenemos la capacidad, o sea, nadie elige morir, entonces todos tienen el mejor economista interno, porque todo el tiempo ese economista está tomando decisiones temporales. Su billetera temporal, por así decirlo, es su vida, y el economista interno que tenemos todos calcula cuánto tiempo tiene, y toda acción humana está contrastada contra la muerte y contra la escasez de ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, toda decisión se construye desde esa perspectiva. Y si uno encima está sobreviviendo, porque es importante para lo que intento, digamos, agregar valor desde mi perspectiva en el libro, si uno, o sea, uno no puede, digamos, elegir la muerte, ¿no es cierto? Eso estamos de acuerdo. Pero en esencia, cuando el tiempo es limitado, o sea, el ser humano prioriza la supervivencia siempre, siempre. O sea, no se queda de brazos cruzados, no se muere por inanición, no se muere sin actuar, ¿no es cierto? Entonces, desde esta perspectiva empiezo también a construir un poco dos propósitos, ¿no es cierto? Si uno está sobreviviendo, el propósito natural, innato que uno tiene es sobrevivir. No hay otra cosa, ¿no es cierto? Hoy simplificamos mucho y empezamos a hablar de ocio, que es como le definen los economistas hoy, en los últimos tiempos, digamos, le definen ocio a lo que uno hace cuando no está sobreviviendo. Pero en esta búsqueda, digamos, como que yo empiezo a redefinirlo desde la perspectiva del ser humano. Cuando no está sobreviviendo, digamos, empieza a construir un propósito más elevado, un propósito secundario, pero también principal, siempre que se resuelva la supervivencia, empieza a construir el propósito de buscar el sentido de la vida. O sea, uno no puede plantearse el sentido de la vida si está sobreviviendo. Simplemente lo hace y nadie se plantea nada. O sea, solo se hace... de Maslow, ¿no? Exactamente. Pero ahí está ese propósito implícito en la supervivencia. Entonces, ahí empiezo como a construir una idea de que todo en la vida del ser humano está construido desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Ahí en el libro hago como un ejemplo, que por ahí no va el caso ahora, pero donde lo simplifico para poder ver las variables, ¿no es cierto? Y toda decisión del ser humano está construida desde la escasez del tiempo. Toda, absolutamente toda decisión. Y es como que el ser humano siempre busca un vehículo para vivir más, pero como el tiempo es finito, entonces no hay muchas opciones. Una opción es ir más rápido. Todo lo que sea elemental lo hace más rápido. Y la otra opción, digamos, es como que se llama o ir más rápido o poder almacenar el tiempo que pueda, digamos, conseguir mediante el ahorro, ¿no es cierto? Entonces, pero el tiempo tiene esas características que no se puede multiplicar, no se puede expandir. Y por ahí, en los conceptos que vos hablabas de cronos y kairos, el cronos, para recordar un poco, es el tiempo físico, o sea, el que pasa, y el kairos es cómo se vive, o sea, a veces uno está un segundo con una persona y fueron una hora, y a veces al revés, fue una hora y pareció un segundo. Entonces ellos hablaban el tiempo medible, ¿no? Claro. Horas, minutos, días, semanas, meses, años.
y kairos es la percepción de cómo transcurre ese tiempo, ¿no? Que ya no es tan objetivo, sino que es más subjetivo, ¿no? Exactamente. Pero el tiempo, o sea, algo que le agregaría yo a ese concepto es que el tiempo kairos, digamos, es más parecido a este tiempo que estamos. Es como que es una forma de maximizarlo, ¿no es cierto? O sea, si yo lleno mi vida, porque el tiempo es finito, el tiempo crono en este caso sería finito, si yo lleno mi vida de cosas que me hagan sentir pleno y abundante, entonces podríamos decir que vivimos más, porque todo está como relacionado en la cantidad de información que podemos absorber. Entonces, si yo logro absorber un montón de información por un montón de medios, porque no solo tiene que ser escuchando, puede ser leyendo, puede ser vibrando con nuestras emociones, ¿no? Experiencias, claro, 100% experiencia. Que es algo que por ahí digo, es muy mecanicista la sociedad en general, porque en el libro intento también hablar de eso, de que hemos caído en una era del ego, ¿no es cierto?, donde desconocemos un poco nuestros otros cuerpos, como el cuerpo espiritual o el cuerpo físico. Y estamos llenos de problemas, pero no escuchamos a ninguno de esos cuerpos que nos dicen, basta, hay un vacío, no tiene sentido, o sea, hemos separado todo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hemos separado el dinero del sentido de la vida, hemos separado, digamos, no sé, el sentido de la vida del trabajo, y así todos, como que todos lo separamos, y somos un fractal de la naturaleza, o sea, por más tecnología que tengamos, respondemos a las mismas leyes, ¿no es cierto? No podemos evitar esas leyes naturales. No venimos de otra galaxia, digamos, no sé, del país o del mundo de los robots o de Transformers, ¿viste? Entonces, no reconocemos nada de lo que nos rodea y de dónde venimos. Y todo eso que venimos, más allá de que uno se olvide, porque vive muy metido en la mente, es un fractal de nuestra existencia y también tiene características físicas que esas características físicas que dan vida y sincronicidad a la naturaleza también están asociadas a nosotros. No podemos evitar que somos un fractal o una proyección de esa naturaleza. Entonces, ir en contra de todas las leyes naturales es ir en contra de nuestra propia existencia. O sea, no me refiero al cambio climático, por las dudas, me refiero a los incentivos de la naturaleza. O sea, si yo pongo una casa al lado de un canal de desagüe de una montaña, o de donde baja la lluvia, y puede que algún año llueva más y mi casa se vaya. Entonces, es algo tan simple como eso. Y en cada acto, normalmente estamos desafiando a la naturaleza y estamos habitándola al mismo tiempo. Entonces, como que estuviéramos incendiando nuestra propia casa por no aceptar estos equilibrios, ¿no es cierto? Pero no porque haya alguien que lo haga a propósito, sino porque no hemos olvidado de quiénes somos. Me fui un poquito, perdón. No, te pregunto, sé que hay un cuento, una historia que tienes en mente sobre un cavernícola. Creo que puede tener sentido ahora para conectar todo esto, ¿no? Para conectar el tiempo con la vida, con el sentido de existir del individuo, de todo lo que estás comentando ahora mismo, ¿no? ¿Cómo es ese cuento? Bueno, mira, lo voy a tratar de resumir. Igual voy a buscar acá por las dudas para tenerlo a mano, porque es cortito. La idea del cavernícola surge de simplificar un poco las variables, porque una de las cuestiones que encuentra el ser humano para vivir más, aparte de ir más rápido, como dijimos, en su naturaleza está construir tecnología. O sea, de hecho coincido con Daniel, creo que se llamaba, o David, que vos le hiciste una entrevista, que Bitcoin como ser vivo. David, sí, David Sanz, bueno, sí, muy bueno. Él llegó a muy buen podcast. Él llegó a una conclusión que yo también llegué, donde definimos los dos que tecnología es cualquier proceso, producto, bien, servicio que permita ahorrar tiempo, ¿no es cierto?
Y yo llegué a la misma conclusión, porque es cierto, o sea, el ser humano intenta construir tecnología porque es un mecanismo para vivir más. O sea, sí, y ahí viene un poco a colación la historia del cavernícola, que bueno, que básicamente define, o sea, encerramos un universo para poder aislar las variables. Hay un cavernícola que está en su cueva, ¿no es cierto? Y tiene su vida, ¿no es cierto? Está solo y él tiene que sobrevivir día a día porque no puede ir en contra de su pulsión de vida y no se deja morir. Entonces va y caza, ¿no es cierto? Y restándole las 8 horas que tiene para dormir, suponiendo, ¿no es cierto? Le quedan, serían 16, si no me equivoco. Sí, le quedan 16 horas, ¿no es cierto? Supongamos que la tarea de cazar le lleva 16 horas, que es todo lo que tiene, no tiene más que eso, ¿no es cierto? Entonces, si el cavernícola quisiera, y todos los días tiene que cazar, porque no, si caza un tigre entero, al otro día ya está feo, entonces no lo puede almacenar. Entonces todos los días tiene que cazar. Cada día está incentivado por la propia supervivencia, o sea, no puede negar o sea, esa pulsión o bueno, ese propósito. Sí. Exacto. No puede ir en contra de eso, entonces no se puede plantear tampoco cuál es el sentido de la vida, no hay tiempo. Entonces el cavernícola, él sale y empieza a pensar mientras está cazando, mientras está esperando, que podría tal vez construir un arco y una flecha, ¿no es cierto? O algo, una herramienta que le permita cazar más rápido. Entonces, para poder tener el tiempo para construir esa herramienta, tiene que acelerar el tiempo de caza. O sea, tiene que lograr hacerlo no en 16 horas, sino en 8. ¿Para qué? Para que tenga unas horas remanentes para poder pensar en una herramienta y construir. Entonces, él empieza a cazar más rápido, o sea, se mueve más rápido, corre. También está cansado por eso, pero él entiende que en ese proceso él va ¿cómo que se llama? A lograr una herramienta y no puede fallar. Ese es el punto. Él no puede fallar, o sea, traducido al momento actual, él no puede crear una herramienta que no agregue valor a su propia vida. Porque él no puede crear una herramienta que en vez de cazar en 16 horas, case en 18, porque no las tiene. Es bastante obvio, pero es algo que hoy no nos planteamos porque el tiempo está muy expandido, o sea, nos sobra mucho tiempo por la cantidad de tecnología que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, él se esfuerza, consigue ese remanente de tiempo a costa de correr, de ir más rápido, y dedica un mes, por ejemplo, a ese remanente a construir el arco. Cuando construye el arco, automáticamente su supervivencia pasa a la mitad del tiempo, 8 horas. Pero automáticamente consigue ahorrar 8 horas todos sus días. Y esas 8 horas las puede dedicar a lo que quiera. Ya no tiene que solo sobrevivir. O sea, ahora, acá hay un punto importantísimo que es no se aumenta la riqueza sin previamente ahorrar. O sea, yo no puedo crear una herramienta que cueste más del tiempo que tengo. Y esto, digamos, derivaría en la verdadera economía que tendríamos que tener en nuestra concepción actual, ¿no es cierto? Sin la deuda. Exacto, porque no existe la deuda, no puede existir porque se muere la élite. Y ahí está la conexión tan profunda con el tiempo, porque yo no puedo imprimir ese tiempo que no lo tengo, no hay forma de imprimirlo. Solo puedo ir más rápido. ¿Para qué? Para crear una tecnología para dejar de ir rápido. Y en ese tiempo poder decir, entonces, no se puede gastar lo que no se ha previamente ahorrado tampoco. Entonces, si uno, por ejemplo, extrapola esa situación, o ahí, por ejemplo, el cavernícola automáticamente ya tiene 8 horas todos los días para pensar tal vez en construir una heladera, por así decirlo, que le permita almacenar lo que caza y tal vez y empieza como a acumular el tiempo. Y esta es una forma
en la que yo entiendo que el ser humano descubre cómo puede vivir más. Porque la supervivencia se vive como la muerte a la vuelta de la esquina. Entonces, ya cuando el ser humano, esta pulsión de sobrevivir y de no tener que todos los días estar jugando contra su muerte, le permite construir herramientas que luego le van a permitir vivir más, porque este sería como lo que uno intenta buscar. Entonces, de base, como que intentamos construir que nuestra billetera temporal o nuestro almacenamiento temporal de vida rinda lo más posible. Porque intentamos alejar la muerte de lo más cerca de nuestro presente, digamos. Entonces, todo se construye con estos incentivos. Si le agregamos un integrante más, por ejemplo, otro cavernícola, que no tuvo la capacidad de crear una herramienta, entonces, ¿cómo podría alguien pagarle a este cavernícola por una herramienta si no tiene remanente temporal? Por ejemplo, el otro cavernícola no logró construir una herramienta y no tiene la capacidad, ¿no es cierto? Pero el otro cavernícola sí, ya sabe hacer la herramienta, tiene 8 horas disponibles y o sea, ¿cómo podría pagarle este otro cavernícola si no puede conseguir tiempo remanente, si fuese el crédito o la moneda de cambio, ¿no es cierto? Entonces... Bueno, ahí nace el comercio también. Se necesita, claro, mínimo 2 individuos para que haya comercio. Nace el comercio, pero nace una cosa muy profunda y muy simple, que es lo que yo me volvió loco cuando me di cuenta, porque se nos escapa de lo simple que es, como Bitcoin, digamos, que se escapa por lo simple y también por lo profundo. Por ejemplo, si este cavernícola, si obtiene mi herramienta, ¿no es cierto?, una copia de mi herramienta, él automáticamente va a tener 8 horas disponibles y me va a poder pagar con esas 8 horas disponibles, porque si la moneda de cambio es el tiempo y el otro no puede conseguir un remanente de tiempo para intercambiar, no va a poder nunca comprar la herramienta. Y a su vez, el otro individuo nunca se la va a poder vender. Entonces, ahí surge el comercio, pero surge solamente de la deflación temporal, porque no había espacio para ampliar el tiempo, solo podía ir para adentro, ¿no es cierto? Entonces se produce como, primero, para que se pueda expandir el negocio, el comercio se tiene que comprimir, porque el tiempo no permite expansión. El tiempo solo permite compresión. Entonces, y ahí está la medida de cuánto se puede expandir. O sea, solo nos podemos expandir lo previamente comprimido. Entonces, mientras más tecnología creamos, más comprimimos el tiempo y más se puede expandir el comercio. ¿No es cierto? Bueno, y entonces se produce este proceso. O sea, ¿cómo esta persona va a ganar dinero, el que fabricó la herramienta? Con el tiempo que va a ahorrar el otro. Y esto conecta un poco con una conclusión muy rápida, pero muy dedicada en el libro, que es que no se puede crear valor que no agregue valor. Entonces, eso me llevó a plantearme mucho tiempo de que estamos llenos de basura, de valor que hemos creado. O sea, yo el ejemplo que doy siempre es, y miren en la casa de cada uno, donde vivan, donde estén, cuántas cosas hay guardadas que no las tocaron más que la vez que las dejaron ahí. O sea, el valor está conectado con el uso, en gran parte, ¿no es cierto? No voy a decir que el arte y todas esas cuestiones no tengan valor, pero en esencia, la posibilidad del arte es porque primero se pudo comprimir el tiempo para que tuviésemos todo lo que era necesario para dedicar a la supervivencia el 1% de nuestro día a día, ¿no es cierto? Entonces, hoy hay exceso de valor, pero ¿por qué hay exceso de capital? O sea, ¿por qué hay exceso de capital? Porque se imprime más de lo que hay. Entonces, ¿cuál sería la medida correcta de capital? Y habría que eliminar toda la expansión de dinero, que se equilibren todas las variables, ¿no es cierto? Y que ese equilibrio construya el valor real que la gente necesita y demanda, y hay un reseteo, ¿no es cierto? Eso permitiría equilibrarlo, porque se ha roto la función temporal del dinero, que es, o sea, básicamente, que yo lo digo así, es como que el dinero no respeta las características físicas del tiempo.
¿no es cierto? Y ahí nace un poco, al menos desde esta perspectiva, un rechazo hacia lo que es el dinero deuda. Y bueno, vamos a hacer una pausa ahí, Sí, para pensar un poco. Me gusta mucho este concepto. Yo en el libro, en lugar de utilizar la palabra tiempo, más bien utilizo la palabra energía, pero tiene que ver con todo el concepto de lo que estás comentando, porque ya que se necesita ese tiempo, al final es energía utilizada, no en un tiempo concreto. Pero el concepto es muy similar. Y tengo una cita apuntada tuya también que encaja todo esto que estás comentando, que dices, Bitcoin, desde mi perspectiva, es una tecnología que permite despertar al ser humano. ¿Cómo ves esta tecnología? Porque tú estabas hablando ahora mismo, ¿no?, de las tecnologías que nos permiten comprimir el tiempo. Entonces, esta tecnología que llamamos Bitcoin, ¿cómo hace que nos permita despertar al ser humano? Cuéntame sobre esto. Bien, mira, te voy a leer una frase que es como no sé qué sería en el libro, que es la que viene después del título, viste, que suele aparecer en una página en blanco y una sola frase. Como yo planteo como una tesis, una hipótesis y una tesis, ¿no es cierto?, que se define ahí, que va asociado a lo que vos me estás diciendo. La hipótesis es que, digamos, la infelicidad moderna se desarrolla por la alteración temporal que genera el dinero deuda. Esa sería como la hipótesis, ¿no es cierto? Ya que la tesis, o al menos en mi búsqueda personal, y coinciden con varios maestros de la historia que uno los lee, la felicidad es la capacidad de vivir el presente, ¿no es cierto? Por eso el cavernícola lo primero que hace es resolver la supervivencia, porque sabe que no puede explorar la vida si no tiene esa función resuelta. Ojo, es una excelente forma de vivir la supervivencia. Es mucho más difícil vivir en profundidad. Pero estamos destinados a descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. Entonces, de hecho, todos los seres vivos, excepto los humanos, viven en supervivencia. O sea, que lo normal es vivir solamente en supervivencia, ¿no? No en profundidad, sí, como bien dices. Y lo hacen mejor que nosotros. Y ahí un poco, ahí es donde, porque nosotros, digamos, vamos y si hay que comer una vaca, pues estamos dos, ¿viste? Por las dudas. Entonces, hay una distorsión. Yo en el libro, uno de los planteos que hago es que hay una distorsión temporal. Bueno, acá lo decíamos en una frase. O sea, el dinero deuda, por esto que comentamos el cavernícola, produce una distorsión temporal. ¿Qué es una distorsión temporal? Desde mi perspectiva es, nosotros como que vemos, nosotros tenemos ese economista interno que toma decisiones temporales todo el tiempo, pero que si la sonda con la que tomamos las mediciones, o el sensor, toma un error de medición, las iteraciones internas que hace este economista van a tener un error implícito. Entonces, toda decisión está cargada de un error. Nuestro economista no se equivoca. ¿Perdón? De un sesgo, ¿no? Exacto. Es un sesgo que el ser humano, porque es muy profundo y muy capaz en la parte intuitiva, que nosotros lo hemos eliminado, eso, pero ese economista no se equivoca. Y el ser humano intenta siempre compensar ese error. Y acá lo llevo un poco al software, ¿no es cierto? Vamos a explicar un poco el error así rápido. Yo estoy analizando que mi función de supervivencia me va a llevar 10 minutos, ¿no es cierto? Por las herramientas que tengo y las funciones que cumplo. Pero mis lentes, digamos, me toman una medida de 8 minutos, pero cuando la hago demora 10. Entonces hay un problema, en algún punto hay un problema. Bueno, como el tiempo es la esencia del ser humano, siempre, bueno, no me voy a detener ahí, pero el tiempo es la esencia del ser humano. Entonces, todo análisis es temporal, todo. Internamente es intuitivo y temporal. Entonces, toma esa medición y como cuando va a realizar, por ejemplo, la tarea que decía 8 minutos, pero que en realidad eran 10, acelera para compensar. O sea, siempre está compensando. ¿Hasta cuándo compensamos? Hasta que el error
hasta que el sesgo es extremadamente alto y es inútil compensar porque ese cálculo interno, ese algoritmo dice no se llega a compensar, hay un error de lectura. Pero si el error es pequeño, entonces siempre se compensa, siempre. Entonces, ¿qué pasa acá? La compensación está asociada un poco a la supervivencia. ¿Por qué? Porque uno siempre está, está compensando siempre variables de vida, porque son las que importan. O sea, si yo estoy decidiendo contra la muerte, entonces esa decisión es la principal en tu día. El resto pueden esperar, pero esa tiene que estar bien, o sea, tiene que estar respaldada, digamos. Entonces, uno a esa función le dedica todo. O sea, en ese momento está sobreviviendo. Y porque de lo contrario ninguna otra tendría importancia, ¿no? Porque si no priorizas la de la vida, ¿no? La de no morir, ninguna otra decisión tiene importancia. Exacto, porque solo podemos observar el tiempo si estamos vivos. O sea, es muy elemental y por eso yo usé el concepto de tiempo y no de energía. Porque para poder observar el tiempo primero hay que estar vivo. Para poder transformar el tiempo en energía hay que poder observarlo. Entonces, siempre, acá es muy importante, siempre desde mi perspectiva, definir que podemos observar porque existimos. Y si existimos podemos medir el tiempo. No existe la relación inversa. Entonces, en cualquier función de trabajo, por ejemplo, ¿viste? Fuerza por distancia, o sea, está el que hace la fuerza, pero el que hace la fuerza existe. Entonces, él pone tiempo y energía, sí, pero el tiempo es condición necesaria, porque si no, no existe, y si no, no está ahí, no podemos tomarlo como observador. O sea, nosotros estamos hablando porque existimos, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos hablando. Es bastante simple, pero es lógica proposicional muy simple, y esa es la función, digamos, a la que le aplico todo para poder simplificar. Desde mi perspectiva, el tiempo puede existir sin nosotros. Y solo existimos nosotros si ha habido una energía que nos ha creado previamente. Claro, pero eso sería la función de existencia. Si nosotros estamos discutiendo del tiempo es porque existimos. Ese sería como más simple, digamos. Pasa que ¿cómo fue tu primera frase? O sea, que el tiempo puede existir sin nosotros. Es que si lo estamos planteando es porque existimos. Entonces, antes de nuestra existencia ya había proceso, ¿no? Ya había algo que fue creado en base. Claro, pero ahí entraríamos un poco en lo que para cada uno, digamos, es la divinidad, Dios, universo, y el universo no tiene tiempo. O sea, la divinidad no tiene tiempo. Sí, es una concepción nuestra, digamos, ¿no? Es una forma abstracta por nuestra parte de medir las cosas, de medir, ¿no? Igual es válido para todas las perspectivas, son válidas. Yo me baso en esta porque, digamos, es la que por ahí es más simple. O sea, si existo, puedo observar, no puedo hablar de algo observable si no existo. Entonces, como que es más simple para simplificar y para Descartes, al menos... ¿no? Al final es Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, pues si pienso hay tiempo, o el tiempo, sí. Claro, es como, bueno, ahí traemos en filosofía que pura y dura. Me gustaría conectarlo con Bitcoin más puramente. Ya llevamos 45 minutos, Abel. Me gustaría que nos metiéramos más en ahí nos metemos ayer. Sí, en todo esto que ya hemos hecho como un preanálisis, digamos, ya hemos asentado las bases en algunos conceptos que se puede profundizar mucho más, por supuesto, Abel, pero ¿cómo conectamos todo esto? Ya has dado algunas pinceladas, has dicho algunas cositas, ¿no? de la escasez de ese tiempo, de cómo podemos o tratamos, ¿no? de ahorrar ese tiempo también, encapsular ese tiempo, ¿no? Creo que también me por ahí, pero ¿cómo conectamos todo esto con Bitcoin? Bueno, te resumo la pregunta anterior para entrar de lleno, porque es el conector importante ahí. O sea, el Bitcoin tiene la capacidad de reparar, digamos, la espiritualidad de la raza humana en estos momentos. Entonces, cuando hablamos de esta distorsión temporal, entonces el ser humano siempre está corrigiendo decisiones de supervivencia.
y por ende no logra conectarse con su propia existencia y espiritualidad porque siempre está compensando. Entonces, si bien vivimos en un mundo a la vista muy rico y muy lleno de soluciones, nosotros estamos todo el tiempo corriendo, o sea, estamos estresados, no se siente que nada vaya a funcionar de forma permanente y que ya sea una solución que nos permita explorar y profundizar en nuestra vida, ¿no es cierto? Siempre hay algo. Entonces, ese algo yo lo asocio a esa distorsión temporal que nos lleva todo el tiempo a estar compensando. Entonces, pareciera como que nuestro sensor sensa de que tenemos que seguir viviendo en supervivencia, pero nuestro entorno físico pareciera que vivimos en un mundo que la realidad lo es, y es más rico, o sea, cualquier persona, hasta el más pobre hoy en día, es más rico que cualquier rey de hace 300 años, por la accesibilidad, por todo lo que se puede construir, o sea, se puede definir como tecnología que se haya construido. Entonces, hay una inconsistencia, una incoherencia entre el tiempo que sensamos y el tiempo que vivimos, ¿no es cierto? Y esa incoherencia es un poco la infelicidad que vivimos. Yo le llamo infelicidad, pero disconformidad, como cada uno le quiera llamar. O sea, creo que cualquiera me podría decir que siente que nada funciona bien en algún punto. Entonces, toda esa disonancia es producto de esa descorrelación entre el tiempo que percibimos y el tiempo que vivimos. Entonces, cuando yo me pongo a evaluar estas funciones del tiempo, me doy cuenta que todo el valor que agregamos, como esto que definimos el cavernícola, todo el valor que hemos agregado en la historia, ha estado conectado con esta concepción del tiempo tan natural, ¿no es cierto? De hecho, yo lo propongo como a la inversa, porque siempre hemos hecho bien la tarea de construir tecnología. Solo ahora que se ha distorsionado la tecnología más común para todos, que es el dinero, ¿no es cierto? Pero en general siempre hemos funcionado bien y hemos trascendido bastante. Entonces, me doy cuenta que todo lo que funciona en nuestra vida, lo que está bien, digamos, lo que ha durado siglos, sigue estas premisas, sigue estas leyes, digamos, naturales del tiempo, que esas leyes naturales del tiempo, que son la escasez y la linealidad, o sea, se puede ir solo en una dirección y no se detiene. Todo eso construye incentivos naturales que son súper profundos y que construyen todo lo que funciona y lo que está bien. Entonces, conectando un poco con esto de este vacío que sentimos, porque, digamos, estamos confundidos, no sabemos si sobrevivimos o si está todo resuelto, entendemos que el dinero digamos, es una tecnología, que es la tecnología que permite sincronizar la temporalidad de todos los individuos y como construir un valor común y a la vez un valor propio. O sea, es como que mi tiempo es lo más importante para mí. Pero si yo construyo valor con lo más importante para mí, entonces ese valor está cargado de lo más importante para mí en la vida y por ende el valor que construimos agrega valor, porque no podemos construir valor que no agregue valor. Entonces, ahí me doy cuenta que el dinero, digamos, o sea, me redescubro dando cuenta que el dinero es el coordinador temporal de todo. Y el dinero, como toda tecnología que hemos creado, tiene que poseer estas características de, digamos, de escasez y de linealidad, ¿no es cierto? O unidireccionalidad. Y bueno, o sea, todo esto es un trabajo que no es que yo me lo inventé, sino que Bitcoin me produjo ese magnetismo, esa conexión que yo no sabía qué era, pero necesitaba saber por qué. Entonces vuelvo a las bases, comprendo todo esto y vuelvo a Bitcoin para validar que ya entiendo por qué esta tecnología me produce esa conexión tan profunda. Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos replicar las características físicas del tiempo existencial. O sea, es la primera vez, y no porque antes no se hizo, sino porque tecnológicamente no se convergía en todas digamos, las partes que pueden construir esta tecnología. Y casualmente,
por sincronicidad y ritmos de la historia y del universo y del equilibrio, viene justamente en el peor momento del dinero deuda. O sea, la distorsión temporal que ha producido el dinero es tan alta, la insatisfacción es tan profunda en las personas y no logramos comprender, que esto creo que es lo que, digamos, intento aportar valor, es la comprensión. Digo, Bitcoin, esto por ahí, digamos, la gente que recién empieza no lo entiende bien, pero Bitcoin puede fracasar, ¿no es cierto? Pero lo que hay detrás de Bitcoin nos viene a recordar que cualquier cosa que queramos construir para que la sociedad prospere tiene que respetar estas características. Entonces, ¿podría fracasar Bitcoin por alguna razón? Sí. Es como que estamos muy lejos de que eso pase porque es lo mejor que tenemos. Pero podemos volver a reconstruir una sociedad en equilibrio, respetando siempre estas dos características de linealidad y escasez. Y ahí es donde yo me di cuenta que esa conexión ancestral, esa intuición de qué tiene esto, que no siento que lo conozco, pero que no sé de dónde viene, o sea, ahí estaba la respuesta. O sea, es la escasez, ¿no es cierto? La escasez. ¿Qué es eso que nos trae de forma innata Bitcoin, ¿no? Porque tú dices, no, es que, claro, genera esa conexión que al final que no sabes exactamente de dónde procede, porque en cierto modo procede de algo casi innato, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa información innata que nos trae Bitcoin? Ahí es donde, o sea, este economista interno comprende perfectamente la escasez. No tenemos que saber de economía. De hecho, hoy saber de economía te confunde realmente de lo que verdaderamente está bien. O sea, no deberían dar los títulos realmente. O bueno, tendríamos que crear una escuela de economía basada en los conceptos de escasez y linealidad. Entonces, esa conexión, digamos, viene de comprender la escasez, naturalmente. Nadie nos tiene que venir a explicar que el tiempo es escaso y que la vida es finita y que, o sea, nada más que es tan simple que se nos escapa en la complejidad de nuestra vida, pero es muy simple. O sea, y Bitcoin representa eso mejor que nada inventado en la historia. O sea, sus incentivos están alineados no solamente porque Satoshi, digamos, o él o las personas que fueron lo tenían tan claro, sino porque simplemente siguieron funciones naturales. O sea, no intentaron romper los incentivos naturales, ¿no es cierto? Entonces, puede ser una casualidad que lo hayan creado, puede ser una causalidad o puede ser una combinación de todo, pero funciona bien porque refleja, digamos, es la tecnología que mejor ha reflejado estas características. Por eso es mejor que el oro también, porque el oro no se puede evitar la inflación del oro, ¿no es cierto? O sea, y la vida es, digamos, deflacionaria, ni siquiera, o sea, la vida es deflacionaria porque tampoco sabemos exactamente cuándo vamos a vivir. Entonces, todo lo que hacemos es esta función que explicamos al principio de comprimir para luego expandir. Y de ahí viene también la importancia, o sea, desde esta perspectiva se puede comprender mucho más profundo el ahorro, o recomprender, o resignificar. O sea, el ahorro es esencial, porque es la única forma que podamos expandir nuestra vida, previamente ahorrando. Pero no había ningún vehículo para hacerlo. O sea, ha roto el vehículo en los últimos 100 años, si se quiere, pero aparte nunca hubo un vehículo tan increíble para lograr esto. Entonces, Bitcoin no solo repara y amortigua la distorsión temporal, porque tiene esa función también, ¿no es cierto? Puede absorber esa distorsión temporal y redistribuirla y reequilibrarla naturalmente, sin que nadie lo busque, por los propios incentivos que generan. Entonces eso puede permitir reparar la sociedad de forma gradual también. No necesariamente tenemos que destruir todo, hacer una guerra, romper el mundo. O sea, va a ser duro porque probablemente se realineen los incentivos de todos, pero al final tiene la capacidad de hacerlo solo, descentralizadamente, no desde la perspectiva de
la descentralización del poder, sino desde la descentralización de los incentivos. O sea, todos podemos ser parte sin importar nuestra posición o nuestra función o nuestra capacidad. Entonces, bueno, no sé si quedó claro, pero Me parece un buen cierre, Abel, me parece muy bonito. Esto último que has comentado me encanta, y estamos en la hora. Así que te quiero dar las gracias por este ratito y tengo dos cosas últimas. Una de ellas es que puedas acabar con lo que quieras añadir. Pues puede ser que les digas a las personas que dónde te pueden encontrar o que se puedan saber más de ti o dónde pueden encontrar el libro una vez que esté pues, publicado, lo que tú consideres que quieres dar a conocer. Y siempre pregunto, que así es como te conocí a ti, ¿a quién invitarías a Bitcoinismo? Que me digas una persona, alguien que tú respetes, admires, alguien que sería interesante traer para hablar y que nos cuente. Bien, bueno, voy a dividirlo en tres. Primero, un cierre en esto último que hablamos de, o sea, Bitcoin tiene la capacidad de reparar la espiritualidad del individuo. ¿Por qué? O sea, toda esta corrección temporal que, digamos, que vivimos hoy, esta distorsión, digamos, corregirla nos va a permitir recuperar ese tiempo que hemos perdido, aunque parece que no, para poder conectarnos con nuestra propia esencia y descubrir el sentido de la vida. O un sentido más elevado, ¿no es cierto? Porque toda esta distorsión no nos permite, o sea, nos mantiene en supervivencia permanente, por más tecnología que tengamos. Entonces no podemos conectarnos, no podemos entender que la vida tiene sentido y que también los demás nos dan el sentido a esa vida y ese compartir. Entonces, no solo Bitcoin es una tecnología de dinero, sino que es una tecnología espiritual que permite reparar tecnológicamente una función, digamos, vital y profunda que no tiene que ver en sí con herramientas o computadoras, ¿no es cierto? Entonces nos daría la posibilidad o nos da la posibilidad de reparar este desequilibrio temporal y poder empezar a conectarnos con nuestra propia esencia y entender que en el mundo nadie quiere hacerle daño al otro y que estamos todos para compartir y para vivirlo, ¿no es cierto? Entonces, incentivo un poco a ver a Bitcoin también desde esta perspectiva. Mi libro todavía no está claramente, pero sí me gustaría poder difundir esto porque, bueno, tener espacios, digamos, que gente que le interese y poder difundirlo. Puedo estar en redes, pero no soy alguien que las puede manejar bien, entonces dependo mucho de la gente que le interese y que pueda compartir y que me pueda ayudar también a terminarlo, porque la idea está, se puede hablar, pero escribir es difícil para mí. Para todos. Y bueno, para todos. Bueno, para todos. ¿Y dónde me pueden encontrar? Por el momento me hice una cuenta de X para poder, digamos, comunicarme con la gente. No sé si quieres que te la pase después o la digo ahora. La pondremos en la descripción. La ponemos abajo en la descripción. Pero bueno, es Abel-Ramos-21M. O sea, 21M. 21M. De 21 millones. Sí. No tengo casi seguidores, así que no se asusten de que soy un scam, pero lo hice hace 2 días para poder comunicar. Y bueno, ¿a quién invitaría? Me encanta la perspectiva de un youtuber que se llama David Bataglia, no sé si lo conoces. Sí, nos conocimos en Argentina, además, en tu país, en una fiesta, en un asado que se hizo en La Cripta, hace 2 años. ¿La Nos conocimos allí. Sí, en la época de la Bitcoin, sí, justo en los mismos días de la Bitcoin, y uno de los días, el último me parece, hicieron un asado ahí en La Cripta y nos conocimos allí, sí. Bueno, me encantaría escucharlo a él, aparte de su propio canal, porque bueno, me parece que aporta muchísimo valor. Y después, también, eso es un extra, un pedido extra,
me gustaría en algún momento volver a hacer una especie, no sería un debate porque sería una lluvia de ideas con este chico David que entrevistaste, que me tiene como ideas muy Qué bueno. parecidas, aunque en algún punto, digamos, él se enfoca en otro aspecto y creo que se puede construir o sea, ir elevando esta idea, porque lo que yo propongo en realidad es algo que podamos construir entre todos. O sea, estaría bueno que podamos construir una filosofía basada en los incentivos, en los valores de Bitcoin, que en realidad son incentivos naturales y que los podemos aplicar a todo. O sea, me quedé con muchas cosas por decir, obviamente, pero me encantaría hablar de la tesis de inversión de Bitcoin, pero que es un concepto que se puede aplicar a cualquier valor que podamos agregar. La sociedad necesita que dejemos de agregar valor inservible y que empecemos a entender realmente la función de agregar valor y cómo hacerla bien en un mundo donde sobran cosas, ¿no es cierto? Así que bueno. Pues voy a hablar con David y podremos hablar, a lo mejor sería justo un tema interesante ese de la tesis que comentabas de inversión, ¿no? Con Bitcoin y que vosotros que tenéis también una forma de ver Bitcoin muy diferente al común de los mortales. Yo creo que también me incluyo porque me gusta también profundizar por ahí y os podré invitar en alguna ocasión. Se lo voy a comentar, a ver si se anima. Bueno, excelente, Adrián. La verdad que ha sido un placer y te agradezco la oportunidad. Gracias a ti por venir, Abel, y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo grande.